y que están contenidas en todos los cuerpos. Entonces, cuando le aplicamos una fuerza electromotriz, ¿sí? Una fuerza electromotriz, entonces esas partículas se van a mover en el interior, ¿no? Esas partículas van a empezar a tener movimiento, ¿sí? Todas ellas tienen ese movimiento. Y entonces empieza a fluir una corriente eléctrica, así como aquí en el caso de la hidráulica. Voy a poner aquí hidráulica para que no se confunda. En hidráulica empieza a fluir las partículas de agua, ¿no? Empieza a tener movimiento, por lo tanto empieza a fluir el agua dentro de ese tubo, ¿no? ¿Sí? Este sería un tubo que hace las funciones de conductor, ¿sí? Conductor porque está conduciendo a través de su sección un volumen de agua, una masa de agua, ¿sí? Me está produciendo un gasto hidráulico, etcétera, etcétera. Todo eso que ya vimos en instalaciones hidráulicas el semestre pasado, ¿no? Entonces tenemos un conductor, ¿sí? Que es un tubo por el cual circula el agua a base de aplicarle una fuerza, una presión que haga que se muevan esas moléculas de agua, ¿sí? Bueno, si hacemos una analogía y comparamos estos dos fenómenos, pues vamos a decir que mecánicamente hacen lo mismo. Por un lado tenemos partículas que son electrones que están ahí, están estáticos. Mientras yo no aplique una fuerza, ¿sí? Una fuerza en este caso electromotriz, o sea, una fuerza que sea eléctrica generada por algún forma mecánica de hacerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, mientras no le aplique eso, pues los electrones ahí están puestos. Y entonces lo que va a suceder para que fluya la corriente eléctrica, ¿sí? Aquí vamos a ponerle I, fluye la corriente eléctrica. En el caso del tubo, pues fluye la corriente de agua, ¿no? ¿O no? Estamos hablando de flujo, el flujo de corriente. El flujo en hidráulica es el flujo del agua, el flujo de corriente es el paso o el movimiento de los electrones, ¿sí? Entonces de ahí se deriva nuestro concepto o nuestra definición de lo que es la electricidad, ¿sí? Primeramente es una energía eléctrica que funciona a través de la aplicación de una fuerza electromotriz que hace que se impulsen, que se muevan los electrones y que circulen a través de ese conductor, que yo lo estoy aquí ejemplificando con un conductor, con un cable, ¿sí? Para que empecemos a familiarizarnos con esto, ¿no? Luego, ¿cómo se genera la energía eléctrica? ¿Cómo se genera? Por el movimiento de los átomos. A ver, ¿cómo se genera? Voy a borrar esto. Ya hicieron sus anotaciones, ¿verdad? Voy a borrar, a limpiar la página. ¿Ya? ¿Cómo se genera la energía eléctrica? Tenemos formas convencionales, ¿sí? Por un lado tenemos las formas convencionales y por otro tenemos la energía alterna o fuentes de energía alterna o generadores de energía alterna. Entonces, ¿cuáles son las convencionales? ¿Ya no se acuerdan de cuando iban en la primaria, en la secundaria? Es lo que es el carbón, profe. Pues mediante la quema de combustiones fósiles.
sí, a base de combustibles fósiles. ¿Qué más? ¿Cuál es la más tradicional? Esos son, ¿Cuál es la las termas. hidroeléctrica? Por agua. Ahora echamos agua y ya se hace la energía eléctrica o qué? ¿Qué pasa? El movimiento del agua, ¿no? ¿Eh? ¿Sí saben o nada más están? Por ejemplo, por presas. Ajá, pero a final de cuentas, esto digo, vienen los videos. Yo por eso preguntaba si ya los vieron, si ya se dieron cuenta de que venía o que no venía. A final de cuentas, este es de conocimiento general, no específicamente de la materia. Se lo estoy preguntando como un conocimiento general que ustedes deben de tener, tomado de tantos años de escuela que tienen 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de bachillerato tecnológico, ¿no? Entonces, en esos 3 grados nosotros vimos pues cómo se produce la energía, cuáles son las fuentes de generación de energía, ¿sí? Y tenemos la hidroeléctrica, la termoeléctrica, la nucleoeléctrica, ¿sí? O sea, tenemos varias formas precisamente de producir energía. Eso ya lo debe de ser de su conocimiento, de su dominio general, ustedes, personal. ¿Cómo van a establecer un diálogo con una persona que tiene ciertos conocimientos y ustedes cómo pueden opinar en algún momento dado? Pues que la energía sí efectivamente se produce por medios hidroeléctricos, por térmica a base de vapores, es de combustión con el carbón, etcétera, etcétera, y como la nucleoeléctrica, ¿no? O sea, ¿cómo? Ahora, ¿cuáles son las energías alternativas con las que se produce la electricidad? ¿Cuáles son otras formas alternativas sustentables? ¿Cuáles son? Solar. ¿La cuál? Eólica. La Eólica. ¿Cuál otra? Solar. Solar. ¿Cuál otra? Se me fue el nombre, pero también ahí se puede con la... Hidráulica. ¿La hidráulica? La hidráulica es la convencional, la que lleva muchos años con esta tecnología produciéndose la energía eléctrica, ¿sí? Entonces tenemos energías alternativas, la eólica, la solar, la biomasa. ¿En qué consiste la eólica? Es que sí, sí. Es por medio de torres o turbina a base de la fuerza del viento, velocidad. A base del viento, a base de la fuerza del viento, se hacen mover unos ventiladores, unas aspas. Esas aspas forman parte de un sistema de generador eléctrico con el movimiento de rotación de las aspas de ese ventilador, ¿sí? Se genera un movimiento mecánico y ese movimiento mecánico hace que se produzca la electricidad. ¿Sí? ¿Sí sabían eso? Sí. Oye. Sí. ¿Y la solar? Pues es por medio del sol, ¿no? Ah, no, sí. Sí, solar es por medio del sol. A base de celdas fotovoltaicas, ¿no? Ajá. No alcanza a escribir todo. Pero
Es a base de celdas fotovoltaicas. ¿Cómo funciona ese sistema? Recibe la radiación. A ver, jóvenes, ¿cómo funciona? Es por medio de la radiación que deja el sol en las placas, ¿no, profe? Y luego, Pues ya las placas son las que las transforman. ¿cómo las transforman? Usan esa radiación. O sea, ¿cómo se produce energía eléctrica a base de la energía solar? Esa es la pregunta que yo hago. Mediante los fotones, los electrones que los transforman en electricidad, ¿Cómo? gracias a los paneles fotovoltaicos. ¿Cómo? Que se mantiene como dos lados y en uno un fotón libera un electrón y esto se ayuda a que se genere energía, aunque no entiendo bien tampoco cómo funciona. ¿Para que qué? ¿Se genera energía y qué? Me costó un poco. Que ese electrón liberado viaja por todo el circuito, aunque no entiendo bien aún cómo funciona, pero eso es lo que hace que genere energía. ¿Creen ustedes que lo deban de saber o no? Sí. ¿Creen que sea del conocimiento, forma parte de su conocimiento profesional o no? Sí. No, es que estoy haciendo esto. Profe, es a partir de fotovoltaicas que generan un cambio químico y esa energía solar se convierte en energía eléctrica. Sí, efectivamente. Sí, o sea, la energía solar, ¿sí? Si estamos hablando de electricidad, la electricidad es una energía, pero hay diferentes formas de energía y tenemos la energía, la principal fuente de energía natural que tenemos es el sol. Y el sol, su radiación solar, que es precisamente ondas electromagnéticas que también viajan a través del espacio y llegan a la superficie de la Tierra y chocan contra todos los materiales que hay en la Tierra. Bueno, el hombre ha desarrollado la ingeniería de tal manera que ha fabricado, ha construido las celdas fotovoltaicas que precisamente a base de la reacción entre fotones y electrones, pues se hace un cambio de energía, de la energía solar a la energía eléctrica, ¿sí? Y esa energía eléctrica se acumula, se genera y se acumula en ciertos equipos, en ciertas baterías, para poder después disponer de esa energía eléctrica, utilizarla en los diferentes sistemas eléctricos que pudiéramos tener en una casa, en una empresa, en cualquier edificación. Podemos utilizar la energía eléctrica producida por la energía solar. Por eso se llaman celdas fotovoltaicas, ¿sí? O sea, generan la electricidad que la vamos a poder utilizar para alumbrado, para funcionar un motor, para ciertas utilizaciones que se le puede dar a este tipo de energía, ¿sí? Entonces tenemos la eólica, tenemos la solar, tenemos la biomasa. Y la pregunta que les hago, ¿es importante o no que conozcan cómo se produce esta energía? Sí. Sí, ¿No? es importante. ¿Alguno de ustedes tiene en su casa algunas celdas fotovoltaicas que produzcan electricidad para su consumo, el consumo de su casa? No, profe. No. ¿Conocen algunas edificaciones que funcionen a base de electricidad generada por celdas fotovoltaicas? El alumbrado público. El alumbrado público es uno, ¿sí?
hay edificios, hay industrias, hay complejos, hay algunas localidades que utilizan energías alternas, ya sea a base de la energía eólica, ¿sí? O a base de la energía solar con celdas fotovoltaicas. Entonces, si ustedes van a ejercer la profesión, si ustedes van a estar en el campo de la construcción o del diseño o de proyectos de arquitectura, pues es importante dentro de su conocimiento general, por lo menos saber cómo funciona, cómo se produce y si realmente es una alternativa o no para mi proyecto. ¿Sí? Es importante, ¿por qué? Porque eso es lo que se está usando ahora, es lo que se está manejando en la actualidad. Ustedes tienen que actualizarse en todos esos procesos de energías, de producción de energías alternas. Uh-huh. Cuando lleguen, si es que llegan a 10º semestre, los que trabajan proyectos, los que alumnos están en 9º y 10º semestre, su enfoque es para desarrollar un proyecto sustentable, aplicando todas las ecotecnologías. Y una de ellas es precisamente utilizar las tecnologías alternas para la producción de energía eléctrica para sus proyectos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar algo que ni siquiera sé esencialmente, ni siquiera sé cómo funciona, cómo se produce la energía eólica, cómo se produce la energía solar y cómo se produce la energía a base de la biomasa? ¿Qué será la biomasa? Es la energía aparte de los organismos. ¿Cuál es cómo se produce la energía eléctrica a base de la biomasa? ¿Por medio de las plantas? ¿Solamente de las plantas? No sé. Por materia orgánica. De materia orgánica, efectivamente. A base de la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Entonces, tenemos aquí por lo menos, estamos viendo 3 formas alternativas de producir energía eléctrica. Esto lo pregunto y lo comento porque insisto que es parte de su conocimiento general que ustedes deben de tener, saber que hay otras fuentes alternativas de producción de energía eléctrica, ¿sí? Y tratar de disminuir la explotación o la producción de energía eléctrica a base de las tecnologías convencionales, la hidroeléctrica, termoeléctrica, nucleoeléctrica, porque pues sobre todo la termoeléctrica y la nucleoeléctrica pues producen daños al medio ambiente, ¿no? Entonces pues tenemos que saber cuáles son nuestras alternativas. Imagínense que en un proyecto de una instalación eléctrica le dice a su cliente, ¿sabes qué? Yo quiero mi proyecto de instalación eléctrica que se produzca a base de fotoceldas, a base de la energía solar. ¿Qué van a hacer? Nada, pues es que eso no lo vimos en la clase y no vamos a ver, no voy a poder resolver. Háblele a un arquitecto o a un ingeniero porque yo no puedo. ¿Esa va a ser nuestra respuesta? No, ¿verdad? Sin embargo, es parte, insisto, de su conocimiento general. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cómo llega la electricidad o la energía eléctrica a nuestras casas? ¿Cómo llega? Pues a partir de los cables que están en los postes de luz. Ahí, así tan fácil. Bueno, o sea, de ahí se toma para las casas.
¿Qué le dice? O sea, nosotros, lo único que hacemos es tomar la energía eléctrica que ya viene, lo demás no me interesa. Creo que tiene que pasar por, bueno, desde los generadores hasta los transformadores, porque los transformadores tienen que aumentar o disminuir la tensión, ¿no? Así es. ¿Cómo llega la energía eléctrica a nuestras casas? Sí, entienden lo que escribo, porque como estoy escribiendo a mi teléfono, a veces no puedo bien. Pero no sé si se entiende lo que escribo. La letra casi no se entiende, profe. Entonces, ¿cómo quieren que escriba? Entonces, ¿para qué preguntan? ¿Eso se entiende? Sí. Primero, de energía eléctrica, pues tenemos que producirla, ¿no? O generarla, ¿sí? Por lo tanto, tendremos que tener una fuente de generación, ¿sí? Una fuente donde se va a generar, ya sea como energía alternativa o como energía convencional, ya sea a base de una hidroeléctrica, que es la más común y que es las que más se desarrollan en el país, la energía hidroeléctrica. Entonces debo tener una fuente de generación. De esa fuente de generación la voy a transportar. Una vez que la genero, la transporto, ¿sí? La llevo en unas, yo creo que esas sí las han visto, ¿no? Las torres aéreas, ¿no? ¿Sí las han visto? Sí, profe. Ajá. O sea, una vez que la genero, una vez que ya estoy generando la energía, la tengo que transportar, ¿sí? La tengo que transportar a lo largo de muchos kilómetros, mucha distancia, para llegar después a una subestación eléctrica, ¿sí? Esa subestación eléctrica va a tener la función de subir, ¿sí? O bajar la tensión, dependiendo de su ubicación dentro del sistema eléctrico mexicano, ¿sí? Una subestación eléctrica. Pero una subestación eléctrica, ¿sí las conocen? No es un aparato, es una construcción totalmente a base de diferentes componentes, transformadores, relevadores y mucha ingeniería eléctrica, que no nos vamos a meter nosotros al detalle de esto, pero sí es importante que conozcamos cómo va a llegar finalmente la energía eléctrica hasta nuestras casas, ¿sí? Entonces, esta subestación eléctrica envía a otras subestaciones más pequeñas, vamos a decirlo así, que están localizadas en diferentes lugares o regiones, ¿no? Vamos a poner zonas o regiones. Por eso preguntaba si ustedes conocen alguna subestación eléctrica, si han tenido la posibilidad de ver alguna subestación cercana a su casa o en algún municipio o algún lado. No sé si lo hayan visto. No. No, profe. No. Bueno. Pero en el internet se puede. Ya que llegaron a esta subestación, entonces empieza la red de distribución. ¿Sí? O sea, de cada subestación eléctrica se va a llevar finalmente
por una red de distribución. ¿Sí? ¿A dónde se va a llevar? Pues a todos los lugares, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Industria, comercio, oficinas, hospitales, a todos los edificios, incluyendo a nuestras casas, ¿sí? Esta distribución, una vez que sale de la subestación eléctrica, la subestación eléctrica tiene dos funcionamientos, uno para subir o bajar el voltaje, la tensión. La tensión eléctrica cuando se genera, fíjense bien, cuando se genera son muchísimos miles de volts, ¿sí? Por eso decimos que es alta tensión y vienen demasiados volts aquí en esta trayectoria de que se genera y se transporta. Por eso las torres se llaman así, torres de alta tensión. Primero, la tensión es el voltaje, ¿sí? Entonces, como contiene mucho voltaje, transporta mucho voltaje, mucha energía eléctrica, mucho movimiento de electrones, un gran movimiento de electrones en esos conductores que están en las torres. No sé, voy a tratar de dibujar una aquí más o menos. Digo más o menos como se están estructuradas, ¿no? Esas torres se llaman todo el sistema del todo transportación, porque van a transportar la energía eléctrica, y esas torres tienen unas especies de estructuras aquí donde van 3 conductores que viajan a lo largo de kilómetros y kilómetros, y esos conductores tienen demasiada alta tensión, ¿sí? No sé, de 400,000 volts, ¿sí? O 400 kV, que es lo mismo, kilovolts, ¿sí? 400 volts o 400 kilovolts es lo mismo, ¿sí? O sea, se transporta una gran cantidad de voltaje ahí sobre esos conductores, que esos voltajes no los podemos usar en nuestras casas, ni en la industria, ni en el comercio, ni en oficinas, en ningún lado. ¿Saben ustedes cuál es el voltaje que tienen en su casa para el funcionamiento de todos sus aparatos eléctricos, la televisión, la computadora, el refrigerador, la lavadora, todos? ¿Cuál es el voltaje que utilizan esos aparatos? Son muy leves, ¿no, profe? ¿Cuánto es leves? ¿Cuánto? ¿Cuánto es leves? Sí, dijiste que No son como 240, 220 volts, profe. Como 240, 220 volts. Aguanta. A ver, ¿tienen algún aparato a la mano? Por ejemplo, la computadora podría ser 20 volts. Es que está hablando de una torre. Está Ajá. hablando de una torre. La computadora utiliza 20 volts, pero tú la computadora tiene un aparatito, Ahorita que termine de hablar. ¿sí? Mal llamado cargador, De 110 volts. que lo que hace es disminuir el voltaje que tomas del contacto para que tu computadora solamente funcione con 20 volts. Entonces sería que lo convierte a una corriente alterna. No, eso es otra Entonces serían cosa. como 127. más o menos. Yo sé que ahorita se confunden con los términos, ¿sí? O sea, con el lenguaje ¿Necesitas técnico. estudiar más eso, Leonardo? Pero después de que empecemos a dominar ese lenguaje técnico, ya no les voy a permitir que tengan confusión
entre lo que significa corriente, lo que significa tensión, lo que significa carga. Carga. O sea, son 3 unidades de medida de la corriente mide electricidad. la carga en volts. Carga, tensión, que acabo de decir que es el voltaje, y corriente. La corriente es la cantidad de electrones o el flujo de electrones, de electrones que circulan a través de los conductores, ¿sí? Movidos por una fuerza electromotriz que en este caso va a ser la tensión. La tensión, si habláramos de agua, la presión que se da al agua en una tubería de cobre o de material que sea, es a base de una bomba o algo que esté presurizando para impulsar el agua con mayor velocidad, ¿sí? Aquí en lugar de utilizar una presión hidráulica voy a utilizar la tensión. La tensión, que es el voltaje, es la fuerza con que van a ser empujados los electrones para trasladarse de un punto a otro punto, ¿sí? Eso es la tensión. Y la carga eléctrica es la energía de consumo de ese aparato. La carga eléctrica o potencia eléctrica lo vimos en la clase de iluminación, que es precisamente el consumo de energía eléctrica que tienen las luminarias, por ejemplo, y nos dimos cuenta que algunas tenían 23 watts, unas 11 watts, otras 45 watts, y había diferentes luminarias que consumían diferente cantidad de energía en su funcionamiento, ¿sí? Entonces la carga y la potencia eléctrica es la energía que consume cada aparato. La tensión eléctrica es la fuerza que impulsa a los electrones para circular más rápido o más lento. Los electrones ahí están, ¿sí? Y los electrones son los que van a fluir dentro de esos conductores, como si fuera el agua, ¿sí? Estoy haciendo esta analogía para que me lo entiendan, ¿no? Entonces ahí están los electrones y esos electrones van a ser impulsados por una fuerza. Esa fuerza va a ser poca o va a ser mucha, dependiendo de la fuente con la que estoy alimentando a ese conductor y haciendo que se muevan los electrones, ¿sí? Por eso yo quería preguntar ahorita si ustedes saben cuál es el voltaje de energía que tienen en su casa, con la que funcionan los contactos de su casa, donde conectan la televisión, la computadora, el refrigerador, la lavadora, todos los aparatos de su casa. ¿Sí saben o no saben? Yo. No, profe. ¿Alguien ha recibido una descarga de un contacto, de algún cable que haya tocado así accidentalmente en su casa? No. ¿O tampoco? No. Sí. ¿Sí? ¿Qué se siente? Como un pequeño calambre. Como un pequeño calambre, pues debe haber tocado así nada más poquito, ¿no? Apenas si lo tocaste, yo creo. Bueno, el voltaje que todos recibimos en nuestra casa, ¿sí?, son 127 volts, ¿sí? O sea, un contacto de los que tienen ustedes en su casa proporciona una tensión o un voltaje de 127 volts. De hecho, todos los aparatos que tienen en su casa, todos funcionan con 127 volts. Ninguno de sus aparatos puede funcionar con más voltaje. Pero, por ejemplo, la computadora, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene una computadora o una laptop ahorita en la clase, fíjense lo que dice a lo que le llamamos el cargador. ¿Qué dice? A ver si alguien me puede leer el suyo. No, es que apúrenle porque se nos acaba la clase. ¿Qué dice su computadora, su cargador de la computadora?
Es que viene en chino. ¿Cómo que bien chino? Yo sé que muchas cosas las producen los chinos, pero no porque la producen en China, pues no quiere decir que no tenga los datos técnicos de ahí. Dice, Aquí un cargador que es chino también, como dices tú. Todo está en chino, unas cosas están en chino, otras están en español. Además, en México, y eso lo deben de saber ustedes, que ya no puede haber productos que compren y vengan forzosamente en español. Aunque las hayan producido en otro lado, en Estados Unidos, en algún otro, y las especificaciones vengan en otro idioma, los fabricantes, por norma, tienen la obligación de traducirlo al español. ¿Sí? Por eso es que no te creo. La mía dice 100 a 240 volts o 1.9 amperes. Ah, a ver, dice, ¿en dónde dice, en qué parte dice eso? A ver, dime. La mía después de las letras chinas. Parece como Quiere decir que lo puedes conectar, ¿no? fíjate bien lo que quiere decir. Quiere decir que lo puedes conectar, tu cargador, lo puedes conectar a un contacto que tenga 120 o hasta 240 volts. Pero tú no tienes 240 volts en tu casa. Eso es cuando vayas, por ejemplo, viajes a Estados Unidos, a Europa, ¿sí? Y te llevas tu cargador y allá puedes conectar igual tu computadora. O sea, tu cargador acepta hasta 240 volts. Pero tú aquí en tu casa y aquí en México no tenemos en nuestras casas 240, nosotros tenemos 127. Después viene otra información que dice el voltaje de salida del cargador. A ver si alguien me lo puede identificar. Y dice 20.0 volts. 20.0 volts. Fíjense bien lo que está haciendo su cargador. Su cargador, voy a hacer un dibujito, un monito aquí abajo. Su cargador, aquí está su contacto. Aquí lo van a conectar. Aquí va la clavija, ¿sí? Aquí va la clavija. Luego va su cargador, ¿sí? Y luego va que va a su computadora, ¿no? Este es su laptop. Y va conectado aquí. Dijimos que este me proporciona 127 volts. Pero su computadora no trabaja a 127 volts. Su computadora trabaja a 20 volts. ¿Sí? Entonces, este aparatito, tiene la función de disminuir el voltaje. En su interior tiene un transformador, ¿sí? Que lo que hace... espérenme tantito porque ya se le acabó la batería a mi teléfono. Tiene un transformador, pero espérenme tantito porque no se va a apagar y se me va a perder la señal. Voy a prender el otro foco, Ahí, perdón. Pues quítalo o algo, se les va a olvidar porque uno entra por inercia. Voy a dejar prendido aquí. No me den la luz. No entras al baño, Leo. No. No me den la luz, el no digo. Estoy aquí. Espérenme tantito. Desconecto esta cosa. Parece que ya está. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Cuando alimentamos contacto de todos los que tienen en su casa ahí, y repito, estos proporcionan 127 volts porque es lo que nos entrega CFE. 127 volts. ¿Sí? Pero mi computadora no necesita 127, mi computadora necesita 20 volts para que funcione.
Y entonces decíamos, este aparatito es un transformador, ¿sí? Que baja de 127 que recibe aquí, ¿sí? A 20 volts que salen del otro lado. Y entonces este aparatito tiene un transformador que está reduciendo el voltaje, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Pues eso mismo es lo que sucede en la red eléctrica, ¿sí? En la red eléctrica, aquí vienen un montón de volts, como estamos viendo aquí, demasiados volts, ¿sí? Y entonces tiene que haber un aparatito, que no es un aparatito, es una construcción, es una obra, que es una subestación eléctrica que tiene las funciones tanto de subir o de bajar el voltaje, dependiendo a dónde lo vaya a mandar. Y entonces ese voltaje va a llegar a otra subestación, ¿sí? A las diferentes subestaciones que tenemos en cualquier parte del país, pero también llega con demasiada tensión, o sea, es mucho el voltaje. No sé, voy a hablar de 50,000 o de 50 kilovolts, por ejemplo, que son 50,000 volts, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes recibieran 50,000 volts en su casa, ¿qué pasaría? Se quema. Se explota. No pasaría nada, ¿verdad? Se quema. Se quema. Pues sí, ningún aparato funcionaría, nada más si hicieran el intento, ni siquiera nos podíamos acercar a ese voltaje, nada más en pocas palabras. No nos podríamos acercar a ese voltaje, en el momento que nos acerquemos, nos electrocutamos, ni siquiera lo tocamos, nada más con acercarnos a 1 metro, 2 metros, ya con eso nos electrocutamos, ¿sí? Porque es demasiada la cantidad de energía eléctrica. Entonces estas subestaciones hacen la función lo mismo que hace nuestro cargador de la computadora, ¿sí? En este caso baja la tensión. Y entonces cuando ya viene la red de distribución, cuando ya estoy en esta parte de la red de distribución, que la distribución se hace a base de postes, ya no con tanta altura como las de alta tensión, ¿sí? Ya son postes que también tienen niveles, ¿sí? Ahorita les voy a explicar cómo. Entonces, ya una vez que salió de la subestación, ya aquí vienen en media tensión, ¿sí? Media tensión que puede ser desde 40 kilovolts, ¿sí? 38 kilovolts, 23 kilovolts o 13 kilovolts, ¿no? O sea, 13,000 volts. O sea, cada una de estas ya va a venir la red de distribución con un voltaje menor, ¿sí? De tal manera que pueda ser distribuido a todos estos servicios que estamos relacionando aquí, en la industria, el comercio, oficinas, hospitales y las casas, ¿sí? Solo que cuando viene la red, yo no sé si ustedes se han fijado, pero si no se han fijado, a partir de ahorita ya se van a fijar, ¿sí? Ese es un poste de la calle. Este poste tiene aquí 3 líneas de conductores, ¿sí? Estos vienen en media tensión, ¿sí? Y media tensión, estoy hablando de voltajes que dijimos aquí de 40, 38, 23, 13 kilovolts, o sea, 13,000 volts, pues tampoco podemos utilizar ese voltaje en nuestras casas. Entonces, ¿qué hace CFE? ¿Qué hace CFE? Pone reguladores. Instala unos equipos aquí, ¿sí? ¿Que se llaman qué? Reguladores. ¿Reguladores? No, como reguladores. Formadores. Formadores, ¿sí? Y entonces, lo que hace, que esto que es media tensión, que viene, el más bajito es de 13 kilovolts, 13,000 volts, ¿sí? Y entonces lo que hace CFE, conectar estos conductores aquí, ¿sí? A este transformador,
Y cuando salen los conductores de aquí, ya tengo, voy a hacerlo más larguito porque ya no me alcanzó. Voy a hacer más largo el poste. Me alcance. Cuando pasa al transformador, lo que hace este transformador es bajar de 13,000 volts a bajar a 127 volts o 220 volts. ¿Sí? Y entonces cuando está aquí ya hay otra línea, aquí inclusive hasta hay un amarre especial, ¿sí? Donde pasan ahora los nuevos conductores que funcionan o que alimentan a 127, ¿sí? 127 volts o 220. Decía yo, a lo mejor ahorita no se han fijado, ahorita no tienen ni idea ni por dónde va la energía. Muchos de ustedes me dijeron, o algunos de ustedes me dijeron que pues de los cables, ¿no? De los cables y se alimenta la casa. Entonces, de estos cables que vienen más abajo, ¿sí? De estos últimos que están abajo, ya se alimenta a las casas, ¿sí? A base de una acometida eléctrica que voy a tener aquí, y entonces se alimenta a las casas, ya. Y entonces aquí me alimentan con 127 volts. Por eso ustedes tienen 127 volts. Pero vean ustedes la trayectoria que tuvo que hacer la energía eléctrica para llegar hasta su casa. Vean ustedes que primero la fuente de generadora, luego las torres de transmisión de alta tensión para transportar la energía de un punto a otro punto, la entrega a una subestación y esa subestación a su vez la entrega a otras subestaciones para después de ahí hacer una redistribución. Y aquí le estoy poniendo el ejemplo más sencillo, ¿no? Porque pues a lo mejor de una subestación 1 pasa a una subestación 2, luego una subestación 3 y así, hasta que la energía eléctrica esté en posibilidades de suministrarse a los usuarios, que son la industria, comercio, oficinas, hospitales, casas y todo lo que ustedes quieran, que va a necesitar energía eléctrica para su funcionamiento, ¿sí? No sé si quedó claro. Y esto de aquí es una red de distribución, ¿sí? A eso se le llama red de distribución. ¿Por qué? Porque está distribuyendo la energía eléctrica hacia todos los inmuebles que requieren energía eléctrica para el funcionamiento de sus aparatos electrónicos que tienen en su interior, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno. A final de cuentas, todo este esquema es un sistema eléctrico, es el sistema eléctrico en México, ¿no? Es donde cabe. Sistema eléctrico. ¿Sí? Todo es un sistema eléctrico, ¿sí? Esto es importante que lo conozcan, vuelvo a repetir, de manera general, ¿sí? De manera general, que conozcan cómo finalmente, aunque no vamos a hablar, no vamos a hacer cálculos antes de la red de distribución, sino más bien nosotros vamos a hacer una instalación eléctrica que esté, ¿sí? Que esté en este contexto, en el usuario final, ya sea de una casa, de una oficina, de una industria, de un comercio, de un hotel, de un hospital. Ustedes van a hacer proyectos de hospital, entonces tienen que saber cómo se resuelve la instalación eléctrica. Nosotros vamos a hacer nuestro proyecto, nuestro diseño de la instalación eléctrica ya del usuario final, pero sí es importante que conozcamos
ahora sí que cuál es la procedencia, cómo llega finalmente la energía eléctrica desde el punto donde se genera hasta nuestra construcción, hasta nuestra edificación. Porque decía yo, creo que aquí nos salió el letrero. Aquí vamos a tener en estas líneas de estos cables de arriba, vamos a tener, pues sí le escribí aquí, media tensión. Y la media tensión por lo menos son 13,000 o hasta 23,000 volts, ¿sí? Pero nosotros no vamos a poder utilizar esa tensión tal cual. Necesitamos de un equipo, un transformador, que disminuya el voltaje para que nosotros podamos tener 127 en nuestras casas, ¿sí? Pero para el caso de las casas, CFE, ¿sí? CFE, aquí, este cuate CFE, es el que va a colocar los transformadores y es el que nos va a hacer el trabajo de reducir el voltaje. Lo que hace el cargadorcito de nuestra computadora, bueno, eso lo hace CFE, pero allá afuera en la calle, donde están todos los transformadores que reducen el voltaje y después ya de ahí puede alimentar a todas las casas. En algunos proyectos, ¿sí? Específicos, como puede ser una industria, como puede ser un hospital, como puede ser comercio, como puede ser algunos edificios de oficina, CFE me va a entregar la alimentación en media tensión. CFE me va a decir, pues ahí están 13,000 volts, conéctate a ellos. No, pero es que 13,000 volts se van a echar a perder todas mis computadoras, mis motores, mis equipos, todo lo que yo tenga en mi casa, en mi edificio, ya no mi casa, en mi edificio. Pues dice CFE, pues ponte un transformador, ¿sí? Tú pones el transformador y lo pones dentro de tu edificio. Y entonces tú vas a hacer el trabajo que yo no te quiero hacer, lo vas a hacer tú. Tú vas a poner un transformador para poder utilizar el voltaje que requieres en tus equipos. Como tú no puedes utilizar 13,000 volts, vas a poner un transformador que baje de 13,000 volts a 6, pero ese transformador lo vas a poner tú. Cuando la carga es mayor a los 15,000 watts de carga, dice CFE, pues te has obligado a ponerte un transformador en tu propiedad, en tu edificio. Después me lo donas, me lo regalas, pero mientras lo compras tú y te lo instalas. Eso es lo que hace CFE para proyectos como la industria, comercio, oficinas, hospitales, todos aquellos grandes proyectos. Entonces, pues nosotros vamos a aprender precisamente todo esto, pero nuestro área vamos a decir, nuestra área de diseño y de cálculo está dentro del edificio. Sí tenemos que saber lo que pasa aquí lo que pasa aquí con CFE cuando nos suministra el servicio, ¿sí? Debemos de saber cómo nos lo suministra, porque yo se lo voy a pedir que me lo suministre de esta manera, ¿sí? En casa habitación no tenemos ningún problema, ¿sí? Simple, sencillamente tenemos que saber qué tipo de acometida, ¿sí? Qué tipo de conexión me va a dar CFE para alimentar a nuestras casas. ¿Sí quedó claro o no? Es importante que tomen nota de todas estas porque mucho de esto, algunas preguntas teóricas son de examen, ¿eh? Entonces, apúntenle bien. Muchos de ellos son de examen. Para la siguiente clase, quiero que investiguen qué es un sistema. Primero que investiguen qué es un sistema y después qué es un sistema eléctrico. ¿Vale? Lo voy a preguntar. ¿Algún comentario?
No, profe. ¿Todo quedó bien claro? A ver si es cierto lo del examen, ¿eh? Yo nomás... Ahí más o menos, profe. No, tienen que leer todo lo que les le he estado subiendo, sobre todo que son videos, ni siquiera es leer, es sentarse un rato en la computadora y ver los videos y tomar notas, porque si no, estos lo dejan así al apunte o a la plática de clase, créanme que se les olvida, y esto es conocimiento puro que deben de tener, que deben de dominar si quieren ejercer la profesión y si quieren saber acerca de las instalaciones eléctricas. ¿Sí? Vamos a hacernosla fácil, ¿no? Vamos, en lugar de que se nos haga difícil, vamos a buscarle el lado amable de la instalación eléctrica y vamos a hacerlo más sencillo. Todo esto, principio, todo esto que de lo que estamos hablando, son conceptos fundamentales, que son conceptos principales que debo de tener siempre presente pues, cada que voy a hacer un proyecto de instalación eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Jóvenes, que tengan buena tarde, cuídense, cuiden a su familia, por favor, y nos vemos la siguiente. Gracias. Dale, por favor. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.